Muy buenos días a todos, ¿cómo andan? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la Reserva Federal. El día de ayer la Reserva Federal bajó 25 puntos básicos la tasa de referencia. Básicamente las declaraciones de Jerome Powell al respecto fue que, bueno, hay inflación, la verdad que sí, pero que no se está acelerando, de que todavía hay que ver el efecto de corto plazo de los aranceles, pero que comienza a observarse una desaceleración en la creación de empleos privados. Entonces, esa desaceleración que va en incremento ha hecho que la Reserva Federal tome la decisión de reducir la tasa de interés. Está bueno porque en un momento en la conferencia, las preguntas que le hacen es que Powell dice en un momento que la baja, o sea, la desaceleración en el empleo privado, una parte es debida a la reducción de la inmigración. Entonces le pregunta a un periodista, eh, bueno, si es debido en parte a eso, ¿qué tiene que ver la baja en la tasa de referencia? ¿Por qué la baja en la tasa de referencia va a producir que se compense eso? Bueno, Powell ahí intentó salir aireoso de la pregunta, diciendo de que, bueno, básicamente con la reducción de la tasa de referencia planean estimular levemente lo que es el empleo. Pero que también hay mucha dispersión en torno a las opiniones dentro de la propia Fed, ya que algunos proponían bajar la tasa de referencia 50 puntos básicos, otros 25 puntos básicos e incluso algunos sin bajar la tasa de referencia, es decir, mantenerla tal como está. Fíjense también lo siguiente, ¿no? En la anterior reunión no se hablaba nada sobre la debilidad en el mercado laboral y ahora sí, como de una reunión para otra cambió el juego. Antes el problema era la inflación, ahora el problema es el empleo. ¿Tá? Esto de cierta manera habla de que, bueno, muchas veces la Fed está tomando las decisiones corriéndole por detrás a los datos. Y de cierta manera, lo que dijo Powell es que no hay una postura determinada por parte de la Fed, porque claro, le preguntaron, che, entonces esto es el comienzo de la relajación en términos de política monetaria de la Fed. Y él dijo que en realidad no lo tomaría tan así, porque aún la tasa de referencia es alta, sino que van a ir viendo, de acuerdo a los datos que se vayan presentando, reunión tras reunión. ¿Está? Entonces, bueno, una vez dicho esto, es interesante ver cómo afecta una rebaja en la tasa de referencia al mercado accionario. Y aquí podemos tomar, por ejemplo, dos o tres sectores muy distintos entre sí y que los afecta de una manera totalmente distinta. En primer lugar, podemos decir el sector bancario. El sector bancario suele ser uno, o el sector financiero, en los cuales la baja en la tasa de referencia impacta de manera negativa en lo que es su rentabilidad. ¿Por qué? Porque los bancos captan depósitos o posteriormente, estos depósitos, ¿qué hacen? Los prestan. Hagan de cuenta, vamos a suponer, no vamos a jugar, que lo prestan a una tasa que lo captan a una tasa del 3, estamos suponiendo a modo de ejemplo, ¿tá? Y que luego lo prestaban a una tasa del 4,5. Bien, al reducir, esta diferencia es el margen de interés neto, bien, es el margen de tasas, es la diferencia de tasas, perdón. A la hora de reducir la tasa de referencia, ellos ajustan rápidamente la tasa en la cual prestan el capital. Entonces ahora, supónganse, la prestan al 4,25. Sin embargo, el ajuste en la captación de depósitos, es decir, esta tasa, ajusta mucho más lenta. Por lo tanto, lo siguen captando al 3.
Entonces ustedes podrán observar cómo reduce digamos, la tasa en la cual prestan el dinero, pero se mantiene la tasa en la cual captan el dinero. Y esto genera que el margen se reduzca. Fíjense, aquí tenían un margen de 1,5 y acá un margen de 1,25. Por eso el margen de interés neto se reduce. Acá también es importante hacer una pequeña diferenciación, porque si estamos hablando de que el sector financiero está compuesto por lo que es la banca tradicional, bancos, y luego las otras instituciones financieras, por ejemplo, banca de inversión. En la banca de inversión, el efecto puede que no sea tan digamos, negativo como en el sector bancario. ¿Por qué? Porque lo pueden compensar. Hagan de cuenta que producto, esto si bien lo vamos a poder explicar tal vez mejor en el tercer sector, que ahí lo van a terminar de comprender, pero como cae la tasa de referencia, tiende a haber más liquidez en el sistema, bien, o sea, se abarata el crédito, las valuaciones tienden a incrementarse, con lo cual la colocación de capital, y obviamente, por ejemplo, las empresas del sector financiero no bancarias obtienen un interés, bien, por la colocación de esos capitales, tiende a incrementarse. ¿Tá? Por eso es que a veces lo compensan a esa caída de ese margen. Por eso es que a veces cuando baja la tasa de referencia el sector bancario no suele ser el más elegido entre los inversores. En cambio, cuando sube la tasa de referencia, sí. A contraposición, tenemos el sector tecnológico. Bien, vamos a englobarlo como sector tecnológico en sí. El sector tecnológico es uno de los que más se beneficia con la baja en la tasa de referencia. ¿Por qué? Por dos cosas básicamente. Habitualmente, el sector de tecnología, vamos a hacer así esta diferenciación, suele cotizar con múltiplos altos. ¿Bien? Pero, cuando hay una baja en la tasa de referencia, habitualmente se activan políticas de recompra de acciones más baratas. ¿Por qué? Porque yo puedo tomar deuda, bien, esa deuda lo tomo a un costo más bajo porque cae la tasa de referencia y hago una recompra de acciones. Si yo hago una recompra de acciones con un costo más bajo, lo que hago implícitamente es reducir, por ejemplo, un ratio PER. Lo reduzco. ¿Por qué lo reduzco? Porque, por ejemplo, entienden que el ratio PER lo que tiene es precio sobre BPA. Y si yo recompro acciones, este BPA lo hago más alto, ¿bien? Porque la base en la cual yo diluyo el beneficio neto es más chico y por lo tanto el múltiplo, por ejemplo el caso del PER, lo reduzco. Bien, no solo eso, sino que también el valor intrínseco tiende a incrementarse. Aquí tenemos que entrar de lleno en cómo calcular el valor intrínseco. O sea, el valor intrínseco es traer a valor presente los flujos futuros de fondos, es decir, el free cash flow, traídos, digamos, obviamente esto descontado, a una tasa de costo de capital denominada WACC. Bien. A la hora, este WACC en la fórmula tiene el costo de capital propio y el costo de capital de terceros. Y a la hora de calcular una parte de ese costo, está metida la tasa libre de riesgo. Por lo tanto, a la hora de presentarse una baja en la tasa de referencia, lo que se produce es que el WACC tiende a reducirse. Si se reduce el WACC, obviamente, el descuento de este free cash flow a valor presente se genera un mayor valor, ¿bien? Porque lo estoy dividiendo por un número más chico. Entonces se me incrementa lo que es el valor intrínseco o la valoración intrínseca de esa empresa. Eso hace que, por ejemplo, empresas que
por ejemplo, eran poco atractivas a este nivel de precios, se tornen más atractivas, producto de que el valor tiende a superar el precio. Bien, por eso es que el sector tecnológico suele ser un sector que se beneficia. También, por ejemplo, piensen ustedes en las empresas de alto crecimiento. ¿Qué es lo que hacen las empresas de alto crecimiento habitualmente? Toman deuda, esa deuda que toman lo hacen para, por ejemplo, incrementar los canales de venta, generan más marketing, publicidad, promociones, etcétera, para incrementar más rápidamente el nivel de ingreso. Ahora lo pueden hacer a un nivel de costo de deuda más bajo. Por lo tanto, puedo tomar más deuda. ¿Se entiende? Por eso es que beneficia el sector tecnológico. Y hay un sector que va por la vía del medio, que es básicamente un sector que no pincha ni corta, diríamos, que es el sector de la salud. El sector de la salud es un sector, no sé por qué puse L, sería sector salud ahí está. El sector de la salud es un sector que no es reactivo a los ciclos de la tasa de interés. Ustedes podrán observar prácticamente en los últimos 4 años el sector de salud se ha mantenido, y lo pueden llegar a ver con algún ETF, inalterable, es decir, chato, cuando las tasas de interés se han movido a la baja, al alza y ahora a la baja. Por lo tanto, el sector de salud es un sector en donde no tiene mucha injerencia lo que es la tasa de referencia. Después tenemos el sector de consumo, que ahí sí hay que hacer una división. Una cosa es el consumo, por ejemplo, de bienes raíces, y otra cosa es el consumo, por ejemplo, de lo que es bienes consumibles. Habitualmente en los bienes consumibles el impacto suele ser moderado. Tal vez bajar la tasa de referencia hace que se incremente levemente la actividad, con lo cual hay un mayor consumo. Y en el sector ligado a los bienes raíces, la caída de la tasa de referencia puede tener una injerencia en el costo del crédito y en el costo de las hipotecas, con lo cual puede beneficiar ese sector. Ahora, en términos de mercado, lo que hay que entender es lo siguiente. El mercado siempre tiende a anticiparse, ¿está? Y ya estaba en precio, de hecho había un 90% de probabilidad, incluso más del 90% de probabilidad de que se iba a reducir la tasa de referencia en esta reunión. Con lo cual el mercado ya llegaba descontando dicho evento. Esto abre una noción contraria a lo esperado, porque uno podría esperarse que, de acuerdo a todo lo que yo dije, y sabiendo que hoy por hoy el mercado norteamericano, especialmente el S&P 500, es un índice ponderado en tecnología, esta noticia no haga otra cosa que hacer subir los precios. Sin embargo, como el mercado lo anticipó anteriormente, puede, y esto es al menos lo que muestra la evidencia, que la primera reacción del mercado sea la toma de ganancias. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ya estaba descontado el suceso. Por ejemplo, lo que no estaba descontado era que si, por ejemplo, aplicaban una baja de 50 puntos básicos, algo que no suele ser frecuente en la Reserva Federal. Lo más frecuente, de hecho, en el 60% de las veces la Reserva Federal ha generado una reducción, cuando lo ha hecho, de 25 puntos básicos. De hecho, se espera 25 puntos básicos en la siguiente y en la siguiente reunión. ¿Está? Es decir, una baja acumulada de 75 puntos básicos para este año. Entonces es de esperarse, y de hecho fíjense que algo nos pueden estar diciendo los indicadores, una baja, al menos de muy corto plazo, en el S&P 500. Fíjense, hay una divergencia bajista en RSI y tenemos que el VIX ha tocado el punto de techo. Bien, aquí era punto de piso de mercado, como vimos en abril, y ahora podríamos estar en punto de techo. Es decir, entonces lo que podemos estar frente es a una reducción de precios en el S&P 500, pero es muy importante comprender esto. Que esa reducción de precios, como al menos de momento no estamos en una recesión en Estados Unidos, no venimos de una recesión tampoco en Estados Unidos,
Esa baja en la tasa de referencia es una oportunidad de compra. Perdón, esa baja del mercado, en el caso de presentarse, es una oportunidad de compra. Porque el mercado no es reactivo de tasa de interés, es decir, no reacciona al alza posteriormente cuando se baja la tasa de referencia, cuando se está en una recesión, es decir, recesión en curso, o cuando el mercado viene de una recesión. Ahí le cuesta hacer un pase a precios automático más rápido. Por eso, mi lectura es que vamos a llegar a ver una reducción de precios en el corto plazo, pero que esa reducción de precios en el corto plazo es un llamado a la oportunidad de compra. ¿En qué sector? En los que dijimos, básicamente en el sector de la tecnología. Luego, ustedes deberán ver, sector de tecnología, ¿qué voy? No sé, compraré una Nvidia, una TCM. Hoy nos desayunamos con la noticia de Intel, por ejemplo, más 30 está Intel en este momento, premercado. Iré por una Mercado Libre, por una Apple, etcétera, etcétera. Que después cada uno tendrá sus propios condimentos. Pero al menos eso es lo que yo creo que va a pasar en el mercado norteamericano. Espero que les haya resultado útil este video. Dejen en los comentarios si les queda alguna duda, lo explicamos. No olviden compartirlo y suscribirse.